Vamos a dar comienzo a la primera mesa especial de este congreso. Nos acompaña la doctora Patricia Behingat. Patricia va a tener la generosidad de compartir con nosotros aspectos destacados de su tesis doctoral. Yo le pregunté si ella quería que hiciera alguna presentación especial y me dijo que no, así que no les robo su tiempo, los dejo con ella. Bueno, buenos días, gracias por estar presentes. Muchísimas gracias a los organizadores y en especial a Mónica por la invitación. Pensaba que, de hecho, lo que voy a compartir con ustedes hoy es, me intimida lo que voy a compartir con ustedes hoy, además de la intimidación, es un pedacito de lo que fue una investigación que derivó, y uso la palabra deriva de manera totalmente intencional, en una tesis doctoral que si bien vivo muy cerquita de acá, era muy pesada para traerla. Por eso no la traje. Así que vamos a desligarnos un poco de la pesadez, de lo que puede llegar a implicar incluso una tesis en el sentido académico del término. Si bien hay vestigios de eso que es una investigación en un cruce entre el psicoanálisis y la universidad, uno de los tantos cruces posibles. Hay vestigios de eso en el material que yo voy a compartir con ustedes hoy. Pensé, hace un momento charlaba con un escritor que va a hacer una presentación esta tarde a las 18, entiendo, que venía o viene de Esquel. Charlábamos, está allí presente. Bueno, ¿y si hablo sin micrófono? ¡Ah, qué alivio! Así no tenemos, por una vez no tenemos que arreglar nada. Bueno, charlaba, lo que no terminé de registrar es lo primero y lo más importante, que es tu nombre. Gustavo, bueno. Gustavo me contaba avatares justamente de la presentación que él va a hacer, y él decía, creo que muy pertinentemente, que un escrito de alguna manera termina siendo en un punto, lo que le llega, digamos, al lector, un cadáver, porque mucha cosa quedó y pasó en el medio de todos esos años que a uno le lleva de alguna manera producir y producirse en ese escrito. Y si todo va bien, el autor lo revive, ¿no? Hace de eso, y seguramente de eso va a hablar la gente que trabaje con la cuestión gótica, el autor lo va a revivir a ese cadáver y lo va a transformar, si todo va bien y la obra aguanta, en una obra viva. Yo voy a traer un pedacito que, si bien había hecho una serie de recortes para la presentación de hoy, esta mañana me encontré con un texto que fue publicado unos meses antes de la publicación de un libro que ya es otro recorte de la tesis, ¿no? La tesis, Marina, si querés pasar a la siguiente filmina, esa tesis, bueno, ahí hay esa es una copia del abstract para este evento que habla, digamos, un poco de qué vamos a recorrer hoy, de cuál es el estatuto del sujeto en psicoanálisis, qué estatuto tiene la escritura y demás, y acerca de una decisión que cualquier psicoanalista debe tomar cuando pretende dedicarse al psicoanálisis, que en boca de Max Graf, que fue un integrante muy importante de la Sociedad Psicoanalítica de los Miércoles, que
nucleaba a Freud y sus discípulos en las primeras épocas, en los albores del psicoanálisis. Este hombre que se dedicaba justamente al arte y a la crítica del arte y a las cuestiones relativas a la consideración del arte en distintas aristas, él decía que un psicoanalista debía elegir entre escribir una historia clínica o un relato literario. Y también planteaba muy enfáticamente que tenía que desistir de escribir una historia clínica. Bueno, eso es lo que hace, creo, que hoy estemos sentados acá en un congreso de literatura, arte y sociedad. Ahí hay un resumen que está en el Facebook, en todos los lugares por donde circuló el congreso, con lo cual podemos pasar a otra cosa. Eso que ven ahí era la portada de la tesis de la que deriva algo de lo que recorreremos hoy. Bueno, la fotografía de la cueva de las manos tiene, digamos, una alta significación en tanto, es una obra apreciada, digamos, del arte, que tiene que ver justamente con quien se encuentra con eso y lo lee, ¿no? Si no, podríamos pensar que son puras manchas. No sabemos acerca de la intención de quienes mancharon esas paredes, tal vez las tenían, pero vamos a ponernos estrictos, no nos interesa. Nos interesa qué dice la obra. Eso decía Borges. Borges decía, y eso está en una filmina tal vez más adelante, que la obra de arte no necesita explicación. Y de hecho, algo parecido ocurre en un análisis, en un psicoanálisis. Hay una serie de cuestiones que ocurren allí con aquello que antes no se podía cernir de otro modo y se escapaba permanentemente, que va produciendo, sin demasiada explicación. El explicar, digamos, un análisis o el explicar una obra de arte es tan desafortunado como explicar un chiste. Cuando uno explica un chiste significa que el efecto chiste no se produjo. Distinto es dar cuenta de un análisis, dar cuenta de qué ha ocurrido en un análisis o de qué ocurre con una intervención desde el psicoanálisis, y se me ocurre que dar cuenta de una obra de arte, ¿no? Yo siempre tengo un especial agradecimiento a Gerardo Pasqualini, que es un psicoanalista argentino de lujo, que me permitió, dirigiendo, digamos, mi proceso de tesis, descubrir una arista que yo creí que tenía lo suficientemente clara por aquella época, que es el estatuto del sujeto en psicoanálisis. A los psicoanalistas nos pasa en muchas oportunidades que como traemos 100 y pico de años de historia encima, más la historia de la filosofía, más la historia de las psicologías, más unas cuantas historias más, nos confundimos y nos psiquiatrizamos. A algunos se nos nota más y a otros menos. Entonces hay que hacer un trabajo justamente para poder desligarnos de esas cuestiones que en algún momento se pueden tomar, pero de las que hay que prescindir, para poder ubicar al sujeto justamente como efecto de corte en el discurso, que es así como lo ubicaba Lacan leyendo a Freud. Cuando Freud presenta una de sus obras más, digamos, que dejan la marca en el orillo, como la interpretación de los sueños, allí, en la interpretación de los sueños, lo que aparece con preeminencia sobre otros elementos son justamente los dichos de los sujetos, los dichos de los pacientes. Lo que el paciente dice y Freud llama libre asociación. Libre en tanto, no es nada libre, está determinada, pero libre en tanto quede lo suficientemente desligado de la intención previa, tanto del sujeto como del analista. Ese sujeto al cual Lacan llama analizante porque está en una posición activa. Bueno, eso fue es el libro resultado de un recorte de esa tesis doctoral.
Lo pongo allí y ahora van a ver en la siguiente filmina la fotografía. Esta fotografía es de Gustavo Acosta, un artista local que a pesar de ser médico se dedica al arte, porque la medicina tiene una tracción y atracción hacia la cosa científica, que está muy bien, pero que en oportunidades el mismo médico necesita poner, digamos, tope, repeler, resistir a algo de eso. Y en el caso de Gustavo tiene, digamos, una serie de producciones fotográficas y pictóricas en distintas técnicas. Hay un blog, digamos, con su nombre, y esta fotografía está tomada con una cámara analógica y es un rayo cayendo en Carmen de Patagones. Y él estuvo allí justo en el instante en el que el rayo caía y toma esta fotografía, que a mí me pareció, ya antes de haber podido defender la tesis y más aún antes de la publicación del libro, que era, digamos, hablaba justamente de lo que podemos pensar en algún punto como pulsión. La pulsión es el concepto, tal vez yo siempre digo que sea el único concepto en psicoanálisis, en tanto, bueno, la palabra concepto alude a un origen que tiene que ver con una cuestión de cierre, y como el psicoanálisis se encuentra con el imposible de lo abierto y pretende no cerrar, y a veces tiene que cerrar algo para poder dar cuenta de algo de lo que ocurre, hay una serie de nociones y yo diría algún concepto. Sin embargo, los conceptos, como Freud mismo decía en psicoanálisis, probablemente esto mismo ocurra con otras disciplinas, digamos, articulan con otros, él decía, en un edificio inacabado. A mí me gusta plantearme la figura del andamio, ¿no? De esos andamios que de alguna manera pueden alargarse, acortarse, digamos, ubicarse en distintas direcciones, pero que no son una ameba, son un andamio. El término pulsión alude en la obra freudiana a algo que tiene que ver con un origen en lo orgánico, en eso que si pasan una serie de cuestiones podremos llamar cuota, en el límite entre eso de lo orgánico y una representación psíquica. Esa representación psíquica de alguna manera tiene sus límites, sus avatares y sus cuestiones. Cuando ayer o anteayer estaba mirando material para charlar con ustedes hoy, me encontré con una invitación para presentar un trabajo al que lamentablemente no voy a poder, invitación a la que no voy a poder acceder porque es en diciembre y en Brasil y me encantaría, pero ¿qué se le va a hacer? Hay otros compromisos. Y veía que mi libro se llama Pariré Centauros, hay una historia a nivel de mi propio, que no es propio, inconsciente respecto del nombre, que al final si quieren y si les interesa se las cuento, pero veía allí en la publicidad del Congreso que una cosa que seguramente yo percibí en algún momento, olvidé, reprimí. Freud en un momento llama a las pulsiones centauro, dice que son un elemento mitad animal, mitad humano. Bueno, el centauro para mí tenía una significación que tiene que ver con una frase de Nietzsche que me parecía que era muy preciada desde la primera vez que yo me encontré con esa frase, me resultaba, digamos, tocaba, digamos, la médula de las cuestiones que a mí me interesaban. Nietzsche decía: cuando llegue el tiempo, quiero hablar con toda la franqueza de que sea capaz. Ciencia, arte y filosofía crecen ahora tan juntos dentro de mí que en todo caso pariré centauros. Esto es, no se sabe qué saldrá de eso que tiene esa fuente orgánica y esa, en el mejor de los casos, representación psíquica. En el mejor de los casos, y no tanto, porque el concepto de pulsión justamente tiene
en el psicoanálisis actual mala fama. ¿Por qué tiene mala fama? Porque, hay dos constructos teóricos de los que Freud se vale para poder explicar el funcionamiento psíquico. Uno de ellos es el de pulsión, que es un concepto disyunto porque está constituido por 4 elementos: una fuente, que es orgánica; un empuje, que también viene de lo orgánico; un fin o meta, que es el recorrido que se produce hacia la satisfacción, que siempre es un intento de satisfacción absoluta, y un objeto, que es lo más variable y lo menos importante. ¿Qué nos pasa en la actualidad? En la actualidad nos pasa la actualidad, nos pasa que muchos humanos, por una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con la cultura de nuestra época y tienen que ver justamente con cómo funcionan nuestras sociedades, el capitalismo, la globalización, la tecnología y todo eso que, nos llevaría a un seminario entero recorrer, y que otros han recorrido y recorrerán seguramente mucho mejor en este momento y en este mismo congreso. Por todas esas razones hay algo en relación al acto ligado, a cierto detrimento del recorrido simbólico de la palabra, donde predomina la imagen, que pugna. La satisfacción inmediata que pretende la pulsión tiene de alguna manera un eco en nuestra sociedad, al que yo habitualmente lo llamo, para ser un poquito gráfica, el llame ya, ¿no? La satisfacción garantizada, llame ya. Después uno llama y se encuentra con cosas tales como: si usted se está muriendo, marque 1, si ya se murió, marque 2, si quiere hablar con un representante, marque 8, sin embargo no lo vamos a atender, ¿no? Pero el primer rato uno cree que va a adquirir ese objeto con el cual va a estar totalmente satisfecho, y en oportunidades, cuando el humano detecta que ese objeto no va a satisfacerlo, comete algo donde el acto mismo termina teniendo preeminencia. Y en esto hay muchos actos. Los actos pueden ser buenos, malvados. A veces son en el orden de la muerte, están plagados los diarios y la tele y la radio de episodios terribles donde un humano le quita la vida a otro, y ni siquiera le quita los objetos de valor que en otro momento podían llegar a ser el botín, que se intentaba adquirir. Eso nos tiene que hacer pensar justamente en cuál es el estatuto de ese acto. El punto está en que la pulsión, en ese sentido, que es uno de los constructos freudianos para pensar el psiquismo, tiene mala fama porque hoy día entre los psicoanalistas muy habitualmente escuchamos y nos escuchamos decir es pura pulsión, está en la égida del ejido de la pulsión, únicamente de la pulsión, la arrasadora pulsión, ¿no? Y el otro constructo es el inconsciente. El inconsciente y la pulsión, tratemos de pensar que se trata de representaciones, en este caso, que tratamos de hacernos los psicoanalistas con la ayuda de Freud, para poder dar cuenta de un objeto que es el inconsciente, que en realidad no es un objeto material al que podamos analizar, pero genera materialidad en los cuerpos y en las vidas de los humanos. El inconsciente tiene más que ver justamente con la cuestión de la articulación entre palabras, con una obra ya escrita, ¿no? Podríamos decir, para los que se dedican justamente a las artes y a las letras en particular, con justamente un texto literario consumado. Sin embargo, yo estoy haciendo con todo esto una serie de desguaces con conceptos que son enormes, que llevan bibliotecas enteras y años de recorridos. No se nos tiene que escapar en todo esto algo que yo siempre traigo, y bueno, algunos presentes, Marina, por ejemplo, en especial, ya lo debe haber escuchado 1.200.000 veces, que es aquella vieja anécdota donde Einstein le contaba, hay varias versiones, pero a mí me gusta la de una señora en la verdulería, con la bolsita.
que le preguntaba por la teoría de la relatividad. Ella decía que no la entendía y justo se lo encuentra, entonces él se la explica. Y se la explica una vez y la señora le dice que no entiende y pone caras, además de que no entiende, y 2, y lo mismo, y 3, y lo mismo, y 4, y lo mismo. Y a la quinta la señora, muy feliz, entiende. Entonces Einstein le dice, bueno, esta no es la teoría de la relatividad. El riesgo que tenemos con las palabras es justamente entender. Entonces, yo estoy salpicando un panorama que luego, si quieren, les traigo la carretilla con lo que habría que leer para que cada uno, claro, se transforme en autor de su propio recorrido. La cuestión es que dentro de todo esto, la pulsión tiene un lado benéfico. No es todo matar o morir. Hay algunos actos que cometemos los humanos que hasta a veces pueden llegar a ser loables y en algunas oportunidades qué relación tendría con el arte, cuál con la cultura y de qué sujeto hablamos. Estamos hablando de un sujeto que se produce a partir de las palabras, pero que las palabras no le alcanzan. Si las palabras nos alcanzaran, seríamos una especie de... Qué mala que soy mala, pero bueno, una especie de señor estadounidense sentado en un McDonald's. Entonces, menos mal, no nos alcanzan. A veces alguien se puede sentar en el McDonald's para escribir también, ¿no? Bueno, hay una fotografía allí también de una litografía de Escher, donde una cosa que esa fotografía apareció, la agregué, digamos, en mi tesis. Está en el libro, pero la impresión de esa hoja del libro, a diferencia del resto del libro, que está muy buena, no salió bien. El editor dice de esta litografía, que se llama algo así como Reptilus, dice, en medio de diversos objetos está abierto un cuaderno de dibujo por una página en la que se puede ver el dibujo de un mosaico compuesto por figuras en forma de reptil. Una de las bestezuelas evidentemente está harta de permanecer allí, plana y rígida, entre sus congéneres. Así, extiende una de sus patas más allá del borde del cuaderno y se apresta a abandonar la superficie y a gozar de su nueva libertad. Trepa por el lomo de un tratado de zoología y sube trabajosamente por la pendiente resbaladiza de una escuadra para llegar a la cumbre de su existencia. Breve pausa, cansada pero satisfecha, inicia, pasando por un cenicero, el descenso que la hará retornar al papel de dibujo o a la superficie plana. Allí se inserta obediente entre sus antiguos compañeros y vuelve a asumir sus funciones de elemento de participación de la superficie. A mí me parece que este texto no necesita muchas explicaciones, que el texto mismo es una obra de arte y que habla justamente de aquel destello, de aquel efecto de sentido que se produce en un tiempo acotado y que ojalá se produzca a lo largo de este congreso en todas las instancias que transitemos y que es un tiempo, un momento, pero deja una marca que seguramente va a ser, va a tener la posibilidad de ser reutilizada. Bueno, Lacan decía, él, digamos, no cesaba de preguntarse acerca de la eficacia de la práctica analítica y decía que irreductiblemente dependía de algo en el analizante, pero que lo que se espera del analizante él decía que no difería al fin y al cabo de lo que debe suponerse en el analista. Y él decía que lo que debía aparecer allí era la exigencia de una consistencia real.
También, misma cuestión, no vamos a definir lo real en 2 minutos, pero Lacan planteaba que lo real como uno de los 3 registros de los que él se valía para poder pensar algo de lo humano. Lo simbólico y lo imaginario son los otros 2. Lo real, él decía, es la realidad. Uno podría decir, bueno, la realidad es esto que nos atraviesa a todos, y más o menos, nos atraviesa. Pero es algo que permanentemente se escurre. Él decía que es lo que no cesa de no inscribirse, pero que trata de escribirse. Y el lugar donde aparece más notoriamente así es en la escritura. La escritura, decía Lacan, es soporte del pensamiento y soporte de lo real. Él decía, en ese sentido, el analista debería ser poeta. La astucia del hombre es rellenar todo esto, les he dicho, con poesía, que es efecto de sentido, no sentido, efecto de sentido, pero también efecto de agujero. No hay más que la poesía para permitir la interpretación, y por eso ya no logro, decía Lacan, en mi técnica, que se sostenga. No soy lo suficientemente poeta, lo bastante poeta. El analista debe ser fecundo y producir un significante nuevo, que también sea efecto de agujero y de dar un sentido. Bueno, los 3 parrafitos, yo espero que el tiempo me alcance. ¿Sí? Bueno, nunca me pasa que me digan estamos con tiempo, siempre me dicen. Qué bueno. Bueno, Jacobo Fichmann, ¿lo tienen a Jacobo Fichmann? Bueno, entre otras cosas, además justamente de ser un hombre de la cultura, vivió 28 años en el Hospital Borda. Hubo intentos que él viviera en otro lado, pero él de alguna manera se debía allí. El Borda es un mundo, también daría para todo un seminario qué es el Borda. Es incluso una fábrica de cultura, no es solamente un terreno, unas manzanas valiosas de tierra, ¿no? Jacobo Fichmann decía, se erizan los cabellos del... yo no voy a leer, como leería seguramente alguno o todos ustedes que seguramente muchos o todos se dedican a la literatura, así que las disculpas que caben, ¿no? Se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia, el patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro, cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca a Dios con pilcha de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas, y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Hay algo de esto que alude no solamente a lo que él ha podido escribir, sino a su estado previo a la escritura, a eso con lo que él se ha encontrado. Es un autor muy interesante para poder ver justamente qué se produce antes de la producción. Él habla de un aterramiento. De ese aterramiento también hablan Nietzsche, Van Gogh y otros, ¿no? De Van Gogh. Este es un recorte de un psicoanalista argentino muy interesante que ya falleció hace tiempo, llamado Alberto Grimau. Él recortaba allí un trozo de Van Gogh, donde Van Gogh nos decía: no pude dejar de pintar, debo decirlo, imposible detenerme o concederme un poco de descanso. A esto quería llegar. La noción de los colores nace en mí mientras pinto, mientras antes no la tenía. Pintar raya en lo infinito. No puedo explicarlo sino de esta manera. Y el último recortecito de Nietzsche. Dice:
¿conocéis acaso el terror del que se adormece? Tiembla de pies a cabeza, porque siente que le falta el suelo y comienza a soñar. Os digo esto a modo de parábola. Ayer, a la hora de mayor silencio, sentí que me faltaba el suelo y comenzaron los sueños. Dentro de una de las filminas hay, yo digo que es el último y no es el último, siempre hago lo mismo. Bueno, este es un dicho de Lacan bien contundente, ¿no? Él decía que no necesitaba hacerse el psicólogo, en tanto el artista le abría la vía, y que el artista siempre había estado antes que él en todos los lugares que él transitó. La siguiente. Bueno, ahí Borges habla justamente de esto que yo les contaba antes, que ustedes seguramente tienen más sabido que yo, respecto a que la obra se defiende sola. Ahí está la referencia, digamos, hay unas conferencias. Ustedes saben que siempre yo entro en duda si es una sola o son varias, pero es un libro entero sobre, y creo que fue una sola, pero de horas. ¿6? Bueno, debo haber trabajado yo una que me parecieron 6. Bueno, hay una publicación, digamos, que es imperdible, está agotada, pero realmente yo extraje de allí un par de reflexiones que hicieron, produjeron, por ejemplo, un trabajo que no sé por qué no lo publiqué, que se llama Borges dijo todo, ¿no? Donde realmente él da cuenta de los mecanismos de producción del inconsciente, de los sueños, del tiempo. Fíjense qué dice él acerca de los sueños. Dice, en los sueños no usamos razonamientos, pero sí estamos, digamos, urdiendo fábulas, mitos, y el hecho que sean disparatados no importa. Podríamos decir, creo, no sería una exageración, que los sueños serían la forma estética más antigua de todas. Parece que los hombres siempre han soñado, y sin duda, en el caso de los salvajes, no se distinguen los sueños de la vigilia. Bueno, los neuróticos somos salvajes, porque muchas veces no distinguimos los sueños de la vigilia. Bueno, ahí voy entonces a compartir el artículo que seguramente recortaré para que no sea tan pesado, y después me gustaría intercambiar. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Cuando me invitaron a participar de esta mesa, que fue denominada práctica, yo digo práctica, y esto, yo tengo unas inserciones, ¿no? Además de psicoanalista, soy docente universitaria, cruzo eso allí, ama de casa, esposa, madre, jardinera, claro, directora de un par de proyectos de investigación y extensión. La práctica, digamos, aparece en muchísimas situaciones en las cuales en dos de estos proyectos, uno de investigación y otro de extensión, trabajamos acerca de las dificultades y lo que resiste en las infancias y las adolescencias, y trabajamos con lo que habitualmente se denomina poblaciones vulnerables, y permanentemente estamos teniendo que pensar intervenciones en la práctica, pero como los humanos siempre miramos al otro, y sobre todo al que está al costado. Cuando yo veía la mesa y veía el tema de la disertante que iba, digamos, a presentar hoy aquí, en primer lugar, además, pensaba en la cuestión de la práctica y qué tendría que ver todo esto con la práctica. Y de hecho, todo esto es lo que de alguna manera permite que en algún punto uno pueda moverse como la bestezuela de Escher y producir prácticas. Uno produce, ¿no? Es una práctica la que podríamos pensar en común justamente con el artista y obviamente con la gente que hace literatura dentro del arte,
con una práctica con lo real, con lo que permanentemente se escurre, con lo que permanentemente se escapa. A esa práctica con lo real, Lacan la llama ética. La ética del psicoanálisis no es ninguna moral, no tiene que ver con un encuadre previo, no tiene que ver con cómo el analista se tiene que vestir o dar la mano o hacer así, digamos, sino que tiene que ver justamente con esto de poder arreglárselas con algo de lo que no anda, con algo de lo que no se inscribe y poder prestarse a que de alguna manera algo tenga una consistencia real, ¿no? Bueno, si eso no tiene que ver con la práctica, que me lo digan. Bueno, el bienestar en la sublimación propondrá un quehacer con la pulsión, no ya del carácter de la renuncia, porque se supone que una serie de producciones de lo humano, las instituciones entre ellas, nos proponen una serie de renuncias a aquello que tendría que ver con la satisfacción inmediata, ya, y nos proponen justamente un aplazamiento para conseguir un bienestar por otras vías. Y nos proponen de alguna manera que eso que ya no es el instinto, que es la pulsión que implica algo en el orden de lo que las palabras nos acercan y nos alejan en la satisfacción, tenga algún trámite más. Pero a la pulsión se puede renunciar. La represión, que ustedes habrán escuchado muchas veces como término, es uno de los destinos posibles de la pulsión. La sublimación es otro, que no tiene relación con ese sentido que habitualmente nosotros escuchamos respecto de la represión. La vuelta hacia la propia persona es otro de los destinos de la pulsión, y la transformación en lo contrario, otro. Esos 4 destinos fueron planteados por Freud, ¿no? También darían para otro seminario más. La satisfacción, entonces, que torna lo mortífero del exceso o del defecto en obra y es ocasión de la instalación del sujeto con nombre propio, un sujeto no alienado en pos de un poco de tranquilidad, sin garantías pero con horizonte que puede ser pensado desde el psicoanálisis no solo como horizonte de la cura, sino también en la cultura, lugar princeps en lo que a la sublimación atañe, pues es habitada por esta, la introduce e inaugura. El poder hacer otra cosa con la pulsión, desde la pulsión misma, sin ningún recurso más que la pulsión misma, es algo de lo que inaugura la cultura. Nos valdremos de indiscutidas producciones culturales, las producciones artísticas, para pensar así la sublimación que se juega en ellas, como bienestar que no podrá recetarse ni decretarse, pero que sí podrá considerarse como horizonte de posibilidad, de aquello de otro modo que de otro modo sería imposible. La cultura no es solamente el efecto malestar. Freud nos advirtió sobre el carácter universal del malestar, pero no desestimó los bienestares posibles en y con la cultura. El psicoanálisis por él inventado no es por fuera de ella. El psicoanálisis es una invención cultural y el inconsciente es una invención cultural. Es momento de enfatizar lo que es del orden del bienestar posible. Las razones del bienestar no proceden de fuentes tan diversas de aquellas de las que proviene el malestar. Brevemente, algunas razones freudianas del malestar, recortando entre todas las posibles para el bienestar, están aquellas relacionadas con la sublimación entendida como una transformación del existir, una transformación del sujeto humano entendido como efecto de texto, efecto de palabras. La categoría de ser, sujeto, del que hablamos, se constituye en ese sentido por fuera de la metafísica. Freud nos plantea el malestar como efecto necesario de la pérdida de la naturaleza en lo humano, pérdida de una respuesta prefijada instintualmente, responsable de mucho de lo bueno que a la vez puede no ser tan bueno y que nuestras sociedades albergan. Tal pérdida es motivo de mucho de lo malo, entre comillas, y motivo también del alto nivel de organización de las sociedades. Pérdida sin retorno, pérdida sin remedio, que exige que hagamos lo imposible por otro tipo de satisfacción o por otro, con mayúscula,
según el caso, sublimación o síntoma, entendiendo como otro el término lacaniano que apunta a un tesoro de los significantes que, bueno, muchos aquí tienen recorrido y definición respecto de lo que es un significante, pero si alguno, digamos, ha quedado por fuera de eso, tendría que ver con la articulación de algunas palabras que a partir de eso no son cualquier palabra, cobran un sentido especial. Se trata de una construcción, ordenadora del goce, según sea articulado por el sujeto. El otro siempre es el otro del sujeto, aunque el sujeto quede como objeto. El síntoma estaría destinado a un quehacer que denuncia, pero a la vez sutura lo que a ese otro le falta. No ocurre lo mismo con la sublimación. En la misma época en la que Freud describía el malestar en la cultura, se establecía la paradoja de sociedades altamente organizadas, con empuje claro del progreso industrial, pero que presentaban a su vez inequidades, desigualdades y actos que implicaban fenómenos masivos de aniquilamiento, como lo eran las guerras, solo por tomar uno de sus efectos. Einstein se preguntaba acerca de su porqué y convocaba a Freud a esa pregunta, esto en una carta en 1932. Como vemos, salvo en lo relativo a la era industrial, que ha sido reemplazada por otro tipo de organización preponderante, el panorama no dista mucho actualmente. Malestares sigue habiendo y podríamos decir sorprendidos, sociedades también. Así, más de un siglo después, hemos podido pensar en el sentido más real del término, en el sentido con que Lacan lo define, efectuando abordajes tras haber perdido la inocencia respecto a hallar buenos finales siempre. Esos buenos finales siempre deberán quedar para las novelas, a veces. Veremos que algo de verdad necesaria hay en que éstas lo alberguen. Necesitamos novelas con buenos finales. No hay conjuro para el malestar, que no es por fuera de la cultura, pero sí algún saber con lo que fue del orden del padecimiento. Ese saber hacer es lo que Lacan denominará symptôme, ese symptôme que ustedes han visto por ahí en el nombre del libro y de la tesis, y que podemos considerar como el nombre lacaniano de la sublimación freudiana. En realidad, symptôme es un juego que Lacan hace entre symptôme, que era síntoma, y una cuestión que él tiene con Santo Tomás y el nombre del Padre, y una serie de cuestiones religiosas y religiosoides que atravesaban su vida, una dificultad en el orden de la paternidad respecto de poder ponerle su apellido a una hija, y demás, le hicieron pensar que en realidad había producciones que permitían que el sujeto se las pudiera arreglar con un saber hacer en torno de lo real. Vuelta a considerar la cuestión de la práctica, ¿no? Se supone que el síntoma es un lugar donde uno ha podido hacer algo con eso que antes era del orden del síntoma o del orden de un padecimiento incluso más mudo que el síntoma. Con Freud, lo humano está comandado por lo que denominó pulsión de muerte, nombre para aquello que es tan viejo como la humanidad y que en una definición sencilla se trataría de la puesta en marcha de cierta descarga, tendiente a absoluta, en cierta satisfacción de lo que ya no es del orden del instinto, como si lo era para nuestros parientes de la escala zoológica. Ellos, a pesar de nuestro pensamiento que los enuncia salvajes, operan buscando aquello con lo que saben pueden saciarse. Entre ellos, el daño colateral no es un objetivo en sí mismo y la guerra no es una figura. De haber alguna diferencia entre estos parientes nuestros y nosotros, es que la palabra nos ha habitado. Al decir de Lacan, incluso la palabra nos ha parasitado y por lo tanto fracturado, nos ha alejado de una certeza genética al momento de satisfacer nuestras necesidades. Pero esa pulsión de muerte, tal su operatoria, ese exceso, no es responsable únicamente de la guerra, sino también puede serlo, y en muchas oportunidades lo es, de la producción cultural. Lacan en su seminario El Symptôme, tiene todo un seminario que dictó de más de un año acerca del Symptôme, que es el número 23,
Refiriéndose al escritor Joyce, dice: que Joyce sea el escritor por excelencia del enigma no sería la consecuencia del ensamblaje tan mal hecho de este ego de función enigmática, de función reparatoria. Esto es, se plantea, con el estatuto que ha tenido Joyce justamente para las letras, que eso ha sido resultado de algo que anduvo mal. Si los humanos comemos pasto, lo hacemos bajo una serie de apreciaciones o indicaciones que otro hace acerca de nuestro bienestar o de nuestros derechos, o por debajo de estos. Digo, podemos comer pasto porque nos abonamos a una dieta naturista. En ese momento que yo lo escribí, me acuerdo que había estado en Buenos Aires en un bar donde parte del menú era pasto. Habían unos adornos, unos centros de mesa que eran pasto, ¿no? Había jugo de pastas en el sentido estricto y también en el sentido amplio del término, que ciertas y no tan ciertas sociedades imponen a nuestras sociedades. Entonces, si comemos pasto, lo hacemos determinados por algo que ya no es la impronta genética. Hubo una serie de discusiones a lo largo de las décadas respecto de si el hombre ha sido un animal omnívoro o ha sido vegetariano en un comienzo. Bueno, fue omnívoro. Unos biólogos lo afirman, ¿no? No sé cómo porque no me puse a... Pero charlábamos con Raquel Perier, que es una bióloga, resultados de esa investigación, ¿no? Hay algunas, la búsqueda del partener, el apareamiento y el resto de las satisfacciones que pueden considerarse primarias para la especie están intermediadas por el lenguaje. Alguien está por encima o por debajo de la cobertura de las denominadas necesidades mínimas, de acuerdo a un planteo que se establece en algún lugar probablemente muy distante del planeta, pero sin dejar por eso de lado que, seguramente, al lado mismo de más o menos cualquier ser humano, si todo va más o menos bien, habrá alguien más que diga sobre ello, con mayor o menor eficacia. Por nuestras latitudes, ese alguien toma el nombre de madre. Es quien sanciona si hace hambre, si hace frío, si el llanto indica necesidad o maña, si es comilón como el padre o si a ese niño hay que llenarle las 2 manos de pan para que no moleste mientras los adultos hablan. Esto último es un trozo de un consejo que una madre le da a otra. Vos ponele 2 pedazos de pan, uno en cada mano, y no va a embromar, y los demás van a poder hablar. Héctor López, psicoanalista argentino, dice: el sujeto del psicoanálisis es un efecto muy concreto y singular de la forma en que un cuerpo ha sido afectado por el lenguaje y por el deseo del otro. Se trata de un sujeto antes que del inconsciente, digamos mejor, en lo inconsciente. Hasta ahí López. Un movimiento de alienación y otro de separación son necesarios para poder vérselas con la satisfacción de aquello que alguna vez pudo ser mito mediante puro instinto. Nada de desnudez, satisfacción total, eso también suena a mito. El cachorro humano nace en estado de prematuración e inadecuación y alguien, más o menos trágicamente, más o menos noveladamente, lo inscribirá en el mundo de las insatisfacciones, en el mundo de la búsqueda, no de cualquier modo. Freud nos planteará que siempre habrá algo en el exceso y o en defecto respecto de la tan anhelada satisfacción. Él ubicará ello como un camino de repetición en búsqueda de lo que nunca ocurrió, porque si efectivamente aconteció alguna vez en las primeras satisfacciones del cachorro, ello constituirá marca en tanto se haya perdido. Una cantidad de energía que una y otra vez pugna por la descarga se encontrará con una serie de marcas que, articuladas y más o menos mal ensambladas, comandarán la descarga. Ese ensamble podría llamarse yo y nunca es total. Siempre hay un quantum que escapa, relanza y hostiga. La intensidad y las singularidades del ensamblaje dependerá lo que podemos dar en llamar el destino de la satisfacción de un humano. Muerte y sexualidad tallarán en ese recorrido.
Alguien puede comer para vivir o vivir para comer, comer entonces para morir o resolver no comer. Paradojas propias del diccionario básico de las satisfacciones elementales del humano. Alguien puede querer comerse ese bombonazo o dibujar concretamente con un fibrón un trozo del cuerpo del partener, concretamente un riñón, mientras duerme tras un encuentro sexual. Este es un relato concreto de una bella dama que cuando siente algo de su partener se despierta y él había dibujado el riñón y le decía que se lo iba a comer con un fibrón en su espalda, con una cara muy especial el caballero, lo que hizo que ella reconsiderara la relación. La presión del trazo probablemente sea causa del despertar de la bella durmiente. Bella pregunta y él responde, convincentemente para ella y para la analista de ella, que ese sector será el que se masticará él ni bien pueda. Este no es un fragmento del Silencio de los Inocentes, sino otro relato clínico. Valga la diferencia con el interlocutor que profiere la sentencia hacia el bombonazo. Una metáfora es una gran diferencia en estos quehaceres con el masticar y lo que en psicoanálisis denominamos pulsiones. En ciertas oportunidades el humor es sublimación. Y el amor también. Jacques Lacan, tomando el planteo freudiano, indicará que toda pulsión, así llama Freud al sucedáneo humano del instinto, tiende a una descarga a cero, total, pero no llega a cero por las marcas antes mencionadas que hacen de estaciones intermedias. Lacan directamente dice que esas son palabras, esas marcas, esas huellas. En tanto descarga a cero, freudianamente hablando, Lacan dirá que toda pulsión es pulsión de muerte. Tiende al retorno a lo inanimado, tiende al retorno del estado inaugural en el que la fuente, lugar somático, desde donde surge el estímulo, se hallará sin tensión. ¿Por qué hablar aquí del término pulsión? Partiendo del alemán Trieb, Freud lo conceptualiza como un estímulo psíquico proveniente del interior del organismo, compuesto por distintos elementos, fuente, objeto, meta y empuje. Distingue 4 destinos posibles que, yo ya se los comenté con anterioridad. Nos encontramos así ante elementos y quehaceres que nos obligan a recorrer la obra completa de Freud para desentrañar uno de los denominados modelos de la teorización psicoanalítica, el modelo pulsional. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito. Volviendo al terreno ya marcado, el hallazgo freudiano anoticia que el placer no rige nuestras vidas y que incluso cuando parece regirla, puede llevarnos a la muerte. El más allá nos gobierna. Pero entonces, ¿puede la cultura implicar bienestar? Como planteáramos anteriormente, el psicoanálisis, a medida que el tiempo transcurre, debe enfatizar, casi a modo de advertencia, alguna de las caras de aquello que es del orden de lo humano. En este punto, una de las caras de eso que damos en llamar cultura. Esto es así porque en su campo de intervención, lo humano recorta su objeto, el inconsciente, sobre el texto que él mismo aporta en su producción en la cultura, incluso a esta altura. La cultura se produce en texto y es resultado de enunciación, adquisición y pasaje de sentido en que alguno queda primando por sobre los otros sentidos posibles. Es función del psicoanálisis interrogar el estatuto de verdad de esas enunciaciones. Aquí es que podríamos pensar que el texto producido en 1930, sumado a otros textos de la cultura, hacen a un primado de énfasis por aquello que es del orden del malestar, de manera tal que el bienestar en la cultura no ocupa las primeras planas de las consideraciones al momento del análisis en los tiempos que corren. El malestar en la consideración tiene cierta preeminencia. Sin embargo, la cultura no es solamente malestar. Y la función del psicoanálisis y del psicoanalista no es la de propiciar el masoquismo, tampoco, como lo fue, y allí intervino Lacan, el American Way of Life. Para el que sabe inglés, disculpas. En los últimos años, un efecto se instala por sobre otros posibles, en muchos lugares en los que algo de la transmisión del psicoanálisis podría producirse. La lectura del malestar se torna queja,
se torna queja incluso entre psicoanalistas que quedan así en las filas de muchos otros protagonistas de la queja de la cultura. Recientemente, al participar de una presentación de trabajos relativos a la articulación entre políticas públicas y universidad, psicoanálisis e infancia, los coordinadores de diversas mesas de trabajo marcaban la diferencia entre muchos trabajos con mucha crítica y ninguna propuesta, y en algunos casos con propuestas a pesar del malestar y a partir del mismo. A esta altura ustedes se preguntarán dónde está la sublimación, cuál es su relación con la cultura y cuál con el bienestar o al bienestar. Freud, en 1909, planteaba que la sublimación era un doloroso trámite al que nuestros neuróticos no estaban dispuestos, pese a lo cual la ubicaba como el horizonte de la cura. Los modelos a los que Freud y el psicoanálisis se valen para dar cuenta del real en juego aluden al elemento cuantitativo y al elemento representacional, que se encuentran en ciernes y de manera resuelta en los modelos pulsional e inconsciente respectivamente. En El yo y el ello, artículo de 1923, Freud indica que el ello es el reservorio de las pulsiones, que quedará corticalmente emparentado con el yo, con un nivel mayor de organización, y que recibiendo sus embates tendientes a la satisfacción, intentará, el yo, vehiculizarlos por vía de las representaciones. Los destinos pulsionales se jugarán en este trámite junto con el heredero de la culpa al que denomina superyo. La represión, causante de los síntomas neuróticos, operará sobre el elemento cualitativo. En muy resumidas cuentas, operará que las cargas trasladen su quantum, su energía, a otros elementos de representación que quedarán así dispuestos. Esto no ocurre de una vez y para siempre, sino que la represión operará como proceso que requerirá cargas y contracargas de manera continua, ya que el gasto energético impide al neurótico dedicar sus energías a otro tipo de satisfacción. La correspondencia con Pfister era un pastor protestante, digamos que tuvo una relación muy intensa con Freud. Yo diría que fue el máximo referente para Freud en torno de lo que se podría nombrar como una transferencia, como alguien en quien apoyarse. Hay un libro que reúne la correspondencia, que está agotado, que es realmente una joya en torno de cómo va construyendo Freud su pensamiento y hilándolo en la correspondencia, escritura al fin con Pfister. Permanentemente en esa correspondencia se hace hincapié por la procedencia religiosa del interlocutor, dado que se trata de un pastor protestante, en la posibilidad altamente singular de utilizar energía sexual en satisfacciones del orden de lo cultural, entre ellas la inclinación religiosa. El levantamiento de las represiones que produce el psicoanálisis se relaciona con permitir desilvanar aquella energía de manera que quede libremente móvil y que pueda ser destinada a otro tipo de satisfacción, una satisfacción más directa. A esta altura podríamos pensar en la peligrosidad de esas mociones a la deriva. Digo, no se trata de estar levantando las represiones de cualquiera y a cualquier costo, dado que estamos hablando ni más ni menos que de pulsiones sexuales y agresivas. Freud tuvo ese reparo para indicar que no se trata de empujar a un sujeto al análisis, pues no todos los sujetos soportan el malestar de esas mociones cuantitativas derivando. Lacan en su seminario 7, La ética, nos plantea la sublimación como deriva pulsional. El anclaje ético estará relacionado con el estatuto que cobrará esa deriva en una producción más allá del principio del placer, más allá del ideal, más allá del sacrificio moral. Un más allá que estará emparentado entonces con creando o inventando con él. La creación y la invención serán del autor, es decir, creador creado. Ese destino posible para la pulsión implicará soportar una serie de tiempos, desajustes y desensambles, pero no todo sujeto se dispondrá a que el yo quede licenciado en pos de semejante trámite. La dificultad que le lleva a uno poder escribir, digamos, la bendita hoja en blanco o maldita hoja en blanco. Van Gogh hablaba de la tela en blanco, ¿no? En una serie sin serie, diferentes psicoanalistas indican que este funcionamiento que la sublimación requiere es aquel que hace de un sujeto humano efectivamente tal. La sublimación, que en realidad no debiéramos tomar en singular, dado que opera en variantes,
es para algunos autores estructurante del sujeto como tal. Hay un autor italiano que se llama Recalcati que dice que la condición de acceso a la realidad se define propiamente por esa sublimación de un goce mortífero y canibalístico que distingue, él dice, el pegamento oscuro del ser viviente con el uno del cuerpo materno. Bueno, la ruptura, apertura y pérdida de la unificación aparecen múltiplemente referidas en los dichos de los artistas que nos sirven de vía regia. Ahí voy a hacer un salto porque hemos hablado de algunos de los dichos de los artistas. Y yo diría que quisiera leerles algo de una mujer en análisis que padeció una enfermedad orgánica muy grave bueno, llega a la consulta derivada por una médica del equipo que la atendía. Esta mujer había padecido otras cuestiones muy serias en su cuerpo. Yo hago un recorte muy pequeño en el libro y en la tesis. El caso está, digamos, mucho más desplegado. Hay, digamos, todo un análisis acerca de las producciones sintomáticas y de sueños de esta analizante, con el recorte y el resguardo del secreto que corresponde y lo que se puede perder en ello. Una de las situaciones muy complejas respecto de su cuerpo, y cuerpo es, digamos, cuerpo encarnando alma, psiquis, había sido 30 años antes de la consulta una violación. Bueno, esta mujer, al que le interese, insisto, más detalle, lo puede ver, digamos, en el libro, o le puedo hacer llegar la tesis. En un momento, después de una serie de sueños muy interesantes y que son eslabón a esto, escribe y publica un trocito de lo que escribe. Dice: «Ollé los adoquines de mi vieja calle con ese escozor de primavera entre las piernas, el talle airoso, la piel lozana, guiñé al sol mis ojos de gitana, avancé, todos me veían blanca, solo el guardapolvo no tenía manchas. Los espejos multiplicaban el lunar de mi muslo izquierdo, él gemía, desmelenado y sudoroso, pensaba yo en la clase de mañana, en la bandera aleteando inocente y en los besos de pan de leche en los recreos». Hay detalles en torno de lo que fue esa violación, digamos, que aparecen tramitados y dichos después de 30 años de silencio en estos poemas y en otros. Fueron 30 años de silencio literales, no metafóricos. Bueno, parte de la cuestión del padecimiento del cuerpo de esta analizante tuvo que ver con las manchas, con la sangre que aparecía, digamos, en distintos eventos luctuosos de su vida. Bueno, cuando esta analizante llega a producir eso, esto ya no requiere ninguna clase de interpretación, digamos. Ahí ya hizo otra cosa. Y cuando digo hizo otra cosa, hay una anécdota que está tanto en la tesis como en el libro, que yo quería compartir con ustedes hoy, y ahí paro, para que hablen ustedes, que es, hay un cantante de ópera, Volonté de apellido, nunca me acuerdo si se llama Carlos o Darío. Hay una anécdota muy interesante que bueno, este hombre fue excombatiente de Malvinas. En el año, supónganse, 2008, 2009, dos periodistas, Mónica Gutiérrez y Andino, nunca me acuerdo el nombre de Andino porque para mí es el hijo de Andino, por eso delata mi edad, ya debe tener nietos, pero para mí sigue siendo el hijo de Andino.
entrevistan para el 2 de abril a una serie de excombatientes. En esa entrevista había, por ejemplo, presente un excombatiente con su hijo de 18 años. Y los periodistas se dirigen a ese excombatiente y al hijo y les hablan como siendo uno. Ese excombatiente y el hijo habían viajado a Malvinas como parte de la cuestión, digamos, del aniversario de la guerra y demás. Uno de los periodistas le dice al chico de 18 años, le dice, ¿qué sentiste cuando volviste a Malvinas? Y el chico responde. Igualmente esto no es simplemente una bestialidad periodística, sino que Borges decía, por ejemplo, hace 3 generaciones que no soy estanciero, ¿no? Digo, hay algo de las generaciones anteriores que habita en uno. Bueno, pasado esto, estaba Volonté que iba a cantar el himno. Y, bueno, hablando de la memoria y que no debemos olvidar y demás, cosa que es cierto, que no debemos olvidar, pero la memoria tiene muchos registros. Si mis hijos me escuchan, me dirían, entonces no repitas tanto, hace esto y hace lo otro y hace lo de más allá. Le preguntan a Volonté sobre qué pasó, digamos, y él dice que, bueno, en realidad, y cómo es que él forma parte de los excombatientes, y él dice que en realidad él no forma parte de ninguna asociación de excombatientes. Y cuenta que, bueno, que le preguntan cómo fue que él sobrevivió a la guerra, y él dice que estaba en el crucero General Belgrano y que él tenía la sensación que el crucero se iba a hundir en algún momento y que en sus ratos libres intentaba ver de qué manera solucionar su vida si eso pasaba, salvarla en lo posible, ¿no? Entonces dice que lo primero que él pensó es que se iba a cortar la luz y había escalinatas. De un momento a él le gustaba la música, se conecta con la música y, bueno, construye lo que es hoy, digamos, que es un cantante. Los periodistas insistentemente le dicen, bueno, hay que hacer memoria y hay que hacer memoria, y él dice que él cree que no hay que hacer memoria. Entonces, horrorizados, le dicen que el olvido trae todo, digamos, lo que ya sabemos, que nos trae a los argentinos el olvido, que es cierto, pero bueno, hay distintos registros, y él insistía, no, cuando yo me pude dedicar a la música, eso pasó. Volvían a rematar, antes que él cantara el himno, con la memoria y el no al olvido. Entonces él volvía a decir, eso pasó y eso pasó, y empezó a cantar el himno diciendo, eso pasó. El pasó del que él habla es ese pase justamente de la bestezuela a otro estado. Es ese pase, la palabra sublimación viene de la química. El sentido original del término es transformar lo sólido en gaseoso sin pasar por el estado líquido. Esto es, hacer de lo peor lo mejor, sin pasar por todas las huellitas y marcas por las que pasamos en algunas ensoñaciones, en algunos sueños y en algunas novelas, digamos, ¿no? Hay un quehacer más directo, pero que lo deja al sujeto en otro estado. Bueno, yo creo que mucha gente que escuchó esa entrevista y los periodistas entre ellos deben pensar que el tipo no tiene registro y que es un olvidón, ¿no? Pero cantó el himno. Digo, el himno dio testimonio que algo pasó. Bueno, me callo por un rato. Bueno, gente, hablen. Así no vale, si no. La bestezuela se levanta un momento. Esto último que vos decís, me acuerdo de un cuento de Borges, por eso muy eso, de alguien que justamente tenía
condiciones, ¿no?, de no poder olvidar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, de alguna manera es esto, ¿no?, como en realidad para poder pensar, inclusive, decía él, que Funes no sabe pensar, porque en realidad para pensar hay que crear, y sintetizar y crear, ¿no? Un poco. Sí. Recientemente ECO en una videoconferencia también alude a Funes, y en memoria se dice, bueno, Funes es porque, bueno, Funes es un estúpido porque no puede filtrar. No se trata de recordar absolutamente todo, sino de recordar algo. Sí, Lacan decía, Lacan decía todo sobre algo más allá de la página en blanco, que yo tomo en mi tesis, y creo que en el reporte del libro también, hay más allá de la página en blanco. De hecho, Mujica en ese seminario hablaba de cómo empezó él a escribir y hablaba de una situación en la que él se encontraba en el universo, lo que él llamaba el universo de las drogas, ¿no? En un caos. Y bueno, ese caos es la página en blanco, no la página. La página ya tiene un marco, ¿no? Es A4, ¿no? Pero esa cosa caótica, justamente atreverse a esa cosa caótica, es romper con la inmensidad que todos tenemos, ¿no? Y después otra cosa también tiene que ver por un lado con la función social del arte, sí, pero que tiene que ver también con esto que vos decís, digamos, ¿no? Nuevamente, que tiene que ver con esto de poder romper con el automatismo que se genera, ¿no? Porque pensar que las cosas deben ser de determinada manera, lo cual contiene un potencial revolucionario o de transformación del modo en que conseguimos los reales. Sí. Una psicóloga que formaba parte del equipo de cátedra de psicoanálisis hace un montón de años contaba en un momento que ella estudió en La Plata y que una docente que estaba a cargo de una cátedra en determinado momento estaban en una clase, ella estaba, la persona que estaba en el equipo de cátedra de psicoanálisis era estudiante en esa época allí, y se corta la luz. Entonces ella dice, y de golpe yo siento un pellizcón, ¿no? Vuelve la luz y la docente estaba... Dice que tenía unas uñas así, además en aquella época se usaban las uñas largas, estaba, dice, agarrada y me lastimaba. Entonces, dice, bueno, le costó un instante desasirse y me dice, perdón, pero de esta misma aula, en estas mismas aulas, el procedimiento de llevarse a los compañeros en la época de la dictadura era que se apagaba la luz. Hoy estoy con la luz, parece. Que se apagaba la luz. Entonces, dice, me parece que lo que me ocurrió a mí recién es que me vino de inmediato aquel registro, ¿no? Bueno, allí lo real era para ella que no cesaba de no inscribirse o se había inscrito de determinada manera y había algo que excedía. Para los otros era un simple corte de luz, ¿no? Y para la estudiante, después de ese pellizcón, evidentemente, algún elemento no... Entonces, es importante esto, digamos, porque hay tantas visiones de la realidad con las que uno se encuentra, ¿no? Pero efectivamente la obligación del artista y la del psicoanalista tienen que ver justamente con esto de poder arrojarse a ese vacío. Planteabas del arte como un proceso para soportar lo inacabado, ¿no? Creo que por otro lado está permanentemente presente esto de que el arte permite mostrar lo que el furgón de carga de la historia, la filosofía, las ciencias terminan haciendo o terminan mostrando, ¿no? El arte abre esa, desvela la imagen del
la del rayo. Sí, 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 como un desocultamiento. Ese desocultamiento permanente que aparece como una manera de vinculación sí, toda la charla, ¿no? Sí, y a mí me parece que es muy interesante esto que vos traes porque también le da, digamos, un lugar vivo en la historia. Que pensaba ahora en este pequeño relato sobre el cantante, él habla justamente allí con su himno acerca de eso. Digo, hay algo que queda incluido de otra forma, ¿no? Cuando está todo dicho, ¿no? Como esa obra de panfleto que no genera nada, que es una simple presencia, ¿no? Eso no dicho, que es lo que nos lleva a que la obra siga siempre reinterpretada, ¿no? Creo que eso es interesante como conjunción con el psicoanálisis. Y ahí también está, ¿no? Esto que ella decía. O sea, me gustó muchísimo. Creo que hay que ir a la carta acá para... Sí, pero me gustó mucho, ¿no? Porque pensándolo en estos términos de estas preocupaciones literarias actuales, por las que estoy presentando, y bueno, así que gracias. Y además un dato además, que probablemente ya lo tengan, no sea ninguna novedad. Todas las dificultades que hay en torno de la escolarización, los aprendizajes escolares y demás, no se producen en los talleres de arte. Está para pensarlo eso.